El contrato reposaba frente a ella. 3 páginas de texto apretado que significaban una cosa. La red Hogar Cálido entraba en su tercera ciudad, Sevilla. Lucía cogió el bolígrafo. La lámpara de techo de la oficina emitía una luz suave y uniforme. Siempre elegía una luz cálida. Decía que con la luz fría le empezaba a doler la cabeza al atardecer. Los empleados se habían acostumbrado a ese detalle, como a tantos otros, a que la directora llegara antes que nadie y se fuera la última, a que en su mesa siempre hubiera una única flor en un jarrón estrecho, una planta viva en su maceta, no una flor cortada, a que nunca mantuviera conversaciones telefónicas en el espacio común, solo a puerta cerrada. El bolígrafo quedó suspendido sobre la línea de la firma. El teléfono no sonaba. Marcos tenía que haber recogido a Marta del colegio. Lucía se lo había recordado por la mañana, durante el desayuno, y otra vez a mediodía con un mensaje corto. Hacía 3 horas que habían terminado las clases. Hacía 1 hora y media que había acabado la extraescolar. El teléfono seguía en silencio. Marcó su número. Lo cogieron al quinto tono. ¿Sí? De fondo, voces, risas, el tintineo de un vaso. ¿Has recogido a Marta? Una pausa de 1 segundo. No de desconcierto, sino de cálculo. Oye, que se me ha alargado una reunión con los compañeros. Le he pedido a la señora Isabel, nuestra vecina, ¿te acuerdas? Ella la ha recogido. ¿Le has pedido a la vecina? Bueno, Lucía, si vive al lado. Marta la conoce. Todo bien. De acuerdo. Lucía colgó, sin dar un portazo con el teléfono. Simplemente pulsó el botón con precisión y sin esfuerzo. Luego llamó a la señora Isabel, se aseguró de que Marta había comido y estaba haciendo los deberes, y le dio las gracias. Después volvió a coger el bolígrafo, estampó su firma y la observó durante unos segundos. Esas pocas letras que su mano había trazado tantas veces que firmar se había convertido en un reflejo. Guardó el contrato en una carpeta, la carpeta en la caja fuerte, cogió el bolso y se fue a casa. Hacía mucho que había dejado de contar tardes como esa. Se conocieron cuando Lucía estaba abriendo su segunda tienda. Tenía 28 años y sufría de falta de sueño crónica. Por las noches se quedaba hasta tarde con los números, por las mañanas recibía a los proveedores y durante el día corría entre los 2 locales que requerían su atención simultáneamente. Sus amigas le decían descansa. Ella respondía, más tarde. Ese más tarde nunca llegaba. Marcos Balbuena apareció como representante de una empresa de distribución. Textiles, ropa de cama, cojines decorativos, justo lo que le faltaba en su surtido. La llamó él mismo, le propuso una reunión, fijó 1 hora y llegó 1 hora tarde. Lucía estaba sentada en una mesa de esquina, en una cafetería cerca de la tienda, bebiendo su tercera taza de café con leche y mirando la puerta. Había poca gente en el local, un par de estudiantes junto a la ventana, un hombre mayor con un periódico, la camarera aburrida apoyada en la barra. Lucía miraba el móvil, no había mensajes. En un momento dado, decidió que ya era suficiente, se levantó, cogió el bolso y dejó el dinero del café bajo el platillo. En ese instante, la puerta se abrió. Entró él, y algo en el espacio del local pareció cambiar sutilmente. No el foco de atención, algo más fino. La temperatura del aire subió o bajó 1 grado. Nunca pudo decirlo con certeza. Hombros anchos, una leve sonrisa, una voz con un toque ronco, una mirada que la encontró al instante en el local semivacío, como si siempre hubiera sabido dónde estaba. Lucía Menéndez, disculpe, los atascos y una llamada que no podía cortar. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. Ya se iba, me iba, dijo ella. Me alegro de que no se haya ido, abrí una carpeta con el catálogo, entonces no perdamos el tiempo. En aquel momento, ella pensó que hombres así no llegaban tarde sin motivo. Detrás del retraso siempre había algo importante, una negociación, una llamada crucial. El respeto por el tiempo de los demás llega con la experiencia, y él aún no tenía mucha. Ya se le pasará, pensó. Se equivocó. No se le pasó. Se convirtió en un estilo de vida. Pero entonces sabía escuchar, hacía preguntas sobre el negocio, sobre sus planes, sobre lo que quería desarrollar. No fingía escuchar. ¿Escuchaba de verdad? La miraba directamente, con esa atención especial que se siente en la piel. Después de la parte de negocios, hablaron durante otra hora, ya no de proveedores, sino de todo un poco. De la ciudad, de cómo cambiaba el mercado, de que en ese barrio no había un buen restaurante y alguien debería abrir uno. De camino a casa, se sorprendió a sí misma sonriendo. Los siguientes meses los recordaría como un tiempo en el que se permitió no pensar, no analizar, no calcular, simplemente estar junto a una persona con la que se sentía a gusto.
Marcos sabía crear esa sensación de ligereza en un restaurante, en un paseo, en una conversación hasta altas horas de la noche. Sabía hacerla reír, sabía sorprenderla, sabía desaparecer justo lo necesario para que ella volviera a desear verlo. Firmaron el contrato de distribución 3 semanas después. Empezaron a salir oficialmente un mes más tarde, cuando la relación profesional ya no interfería. 8 meses después de aquel primer encuentro, Lucía estaba sentada en el baño mirando 2 rayas en un test de embarazo. Recordaba cómo se lo dijo esa misma noche en su apartamento. Un piso de 3 habitaciones heredado de su abuelo, con techos altos y un parqué que crujía, que él ocupaba desde que el abuelo se había mudado a una residencia de ancianos. Marcos escuchó en silencio, y la pausa tras sus palabras fue larga. No de desconcierto, sino precisamente larga, como si estuviera sopesando algo, calculando algo en su interior. Pues si es así, dijo finalmente, nos casaremos. Ni un me alegro, ni un lo superaremos juntos, ni un ¿cómo estás? El ¿cómo estás? No se oyó ni una sola vez. Nos casaremos como la solución a un problema, como un asunto zanjado. En aquel momento, Lucía lo atribuyó al desconcierto. Los hombres reaccionan de otra manera a lo inesperado. Necesitan tiempo para asimilarlo. Simplemente no encontró las palabras. A veces pasa, se dijo. La boda fue pequeña. Un restaurante, 20 personas. Principios de otoño. Ella cubrió la mayor parte de los gastos. Él tenía dificultades temporales de liquidez. El negocio de la distribución no pasaba por su mejor trimestre. Lucía no le dio importancia. Los negocios son inestables, ella lo sabía de primera mano. Marcos no estuvo en el parto, lo explicó después. Una reunión importante que no se podía posponer. Llegó en cuanto se liberó, 4 horas más tarde. Lucía estaba tumbada con Marta en brazos, mirando a su hija. Una pequeña criatura con los ojos cerrados que olía a leche y a algo indescriptiblemente suyo. No oyó cómo entró. Le oyó decir, es una niña, y sonreír. Pero en su sonrisa había algo, apenas perceptible, una sombra, que Lucía sintió e inmediatamente decidió ignorar. Quizás era cansancio, quizás nervios, quizás se lo había imaginado. Marta crecía, Lucía trabajaba. La vida seguía su curso, ese curso que especial, en el que por fuera todo parece estar en orden, pero por dentro algo cambia de forma, muy lenta y silenciosamente. Cuando Marta tenía poco más de 2 años, Marcos vino a hablar con ella. Su negocio de distribución, para entonces, se había estrellado definitivamente contra un muro. Los proveedores habían cambiado, la logística se había encarecido. Un competidor joven le había arrebatado 2 clientes clave. Marcos se lo explicó largo y tendido, con detalles, con ejemplos. Luego dijo aquello para lo que en realidad había empezado la conversación. Contrátame como director comercial. Tengo contactos, experiencia en negociaciones. Llevaré tu red a otro nivel. El puesto de director comercial no existía en la estructura de Hogar Cálido. Lucía lo creó, reescribió el organigrama, redistribuyó funciones entre los departamentos, le asignó un sueldo digno, no simbólico. El primer año, Marcos realmente se esforzó. Iba a negociaciones, sondeaba nuevos proveedores, propuso algunas soluciones razonables de logística. Lucía pensó, ya está, por fin se ha encontrado. ¿Todo se arreglará? Luego algo empezó a cambiar, lenta, casi imperceptiblemente. Empezó a llegar más tarde a la oficina. Empezó a delegar lo que antes hacía él mismo. Empezó a hablar más de lo que había que hacer y hacer menos. Pilar, la directora financiera, se lo dijo un día con cautela. Lucía, tenemos varias cuestiones pendientes en el departamento comercial. Marcos dice que se está ocupando, pero ya van 3 semanas. Lucía dijo, hablaré con él. Habló. Marcos asintió, estuvo de acuerdo, sacó las conclusiones correctas en voz alta. 2 semanas después, nada había cambiado. Despedir a tu marido no es lo mismo que despedir a un empleado. ¿Eso lo sabía o se convencía de que lo sabía? De que había una razón especial y tácita para no hacerlo. La razón era difusa, y precisamente por eso no se podía ni nombrar ni refutar. Durante la cena, a Marcos le gustaba comentar sus decisiones, no de forma grosera, sino con un matiz de condescendencia, el más difícil de pillar. Pero es tu decisión, claro, o estás segura. Yo no lo haría así. O simplemente se callaba y la miraba de una manera particular desde el otro lado de la mesa. Y en esa mirada había algo que con el tiempo ella aprendió a no leer. Una vez organizó una cena en casa para un socio al que quería traer para un proyecto suyo. Lucía cocinó, puso la mesa, sonrió en los momentos adecuados. Durante la conversación, el socio preguntó por la red de tiendas. Había oído hablar de ella
Estaba impresionado, quería detalles. Marcos se rió. Ah, la tiendecita de Lucía, dijo con calidez en la voz, como si hablara de algo adorable y poco serio. Le tiene un cariño enorme. El socio también se rió. Lucía también. Porque, ¿qué otra cosa puedes hacer cuando en tu mesa hay gente riéndose y tú sostienes un vaso de agua y sonríes? La tiendecita operaba entonces en 2 ciudades, generaba ingresos estables y daba empleo a 17 personas. Marta le preguntó un día, de repente, durante una tarde normal, mientras Lucía le corregía los cuadernos. «Mamá, ¿papá te quiere?» Lucía levantó la cabeza. Su hija la miraba con seriedad, una seriedad impropia de su edad, como si la pregunta hubiera estado guardada dentro mucho tiempo y por fin hubiera encontrado una salida. «¿Por qué preguntas?» «Por nada». Marta bajó la vista al cuaderno. «Solo por curiosidad». Lucía no respondió de inmediato. Luego dijo, «Claro que sí». Marta asintió y no volvió a preguntar, pero la pausa fue más larga de lo necesario, y ambas lo sintieron. El tema de la vivienda existía en sus vidas como un telón de fondo, siempre presente, nunca se convertía en tema de conversación directa. Vivían en el piso de 3 habitaciones del abuelo. Marcos lo heredó 2 años después de la boda. Un buen piso, en un edificio antiguo, techos altos, un tercer piso, grandes ventanas que daban a un patio tranquilo. Lucía lo fue reformando no de una vez, sino poco a poco, habitación por habitación, porque invertir grandes sumas en una propiedad ajena iba en contra de su naturaleza, pero tampoco podía vivir en un lugar descuidado. Su propio piso, uno de 2 habitaciones heredado de su abuela 7 años atrás, estaba alquilado. Los inquilinos no cambiaban a menudo. La vivienda estaba cuidada, en un buen barrio. El dinero llegaba con regularidad. Marcos lo llamaba su colchón, siempre con una sonrisa, siempre como en broma, siempre con una insinuación que ella prefería no desentrañar del todo. «¿Tienes un plan B?», le decía a veces cuando salía el tema de ese piso. «Tengo una propiedad personal», respondía ella. Él sonreía, como si ella hubiera dicho algo gracioso, y cambiaba de tema. Pilar llevaba 8 años como directora financiera y sabía todo sobre las finanzas de la empresa. Y sobre Marcos, también sabía bastante, y había guardado silencio sobre ello casi al mismo tiempo. No porque tuviera miedo, sino porque entendía. Hay cosas que una persona debe ver por sí misma. Hablar antes de tiempo es inútil. Solo pierdes la confianza y no cambias nada. Pero a veces, aún así, no podía contenerse. 3 semanas antes del cumpleaños de Lucía, estaban sentadas en la sala de reuniones revisando el informe trimestral, cuando Pilar, sin levantar la vista de la impresión, dijo, «¿Ha vuelto a pedir un anticipo del sueldo? ¿Es la tercera vez este trimestre?» Lucía no respondió de inmediato. «Me encargaré». Pilar levantó la cabeza. La pausa fue tal que en ella se podía oír todo lo que Pilar no había dicho en voz alta durante los últimos años. Luego volvió a bajar la vista al informe y no añadió nada más. Lucía miraba por la ventana, por encima de la cabeza de Pilar. Fuera llovía finamente, iba a cumplir 38 años. Ella misma organizó su cumpleaños. Marcos, cuando le preguntó, dijo, «Tú sabes mejor lo que te apetece». Era verdad, ella realmente lo sabía mejor. Pero aún así, cada vez que él decía algo así, algo pequeño y obstinado dentro de ella, esperaba otra respuesta, otro tono. Al menos una pregunta. «¿Qué te gustaría?» Reservó una sala en un buen restaurante. Discutió el menú con el encargado. Lo aprobó y pagó el adelanto con su cuenta personal. Hizo la lista de invitados por la noche, cuando Marta ya dormía. Amigas, socios comerciales, algunos compañeros con los que llevaba mucho tiempo trabajando, 32 personas. Pilar la ayudó con la distribución de las mesas. Se sentaron con un plano de la sala y movieron tarjetas con nombres sobre los rectángulos dibujados de las mesas. En un momento, Pilar levantó la vista. «Lucía, ya sabes lo que pienso». «Lo sé». «Bueno». Pilar cogió una tarjeta. «¿A quién ponemos aquí?» Lucía siguió pensando en ello durante varios días. No en lo que Pilar había dicho exactamente, no había dicho nada especial, sino en lo que había quedado en la pausa entre esas 2 palabras. La velada fue exactamente como la había planeado. El restaurante, un lugar tranquilo con manteles blancos, donde los camareros cambiaban los cubiertos entre platos con una precisión casi quirúrgica. La luz de las velas en cada mesa, el aroma de las flores frescas, un leve perfume de la cocina, nada superfluo. Lucía llegó antes que los demás, recorrió la sala, enderezó una tarjeta con un nombre que se había movido un poco y se quedó en la entrada para recibir a los invitados. Se había comprado el vestido ella misma, de color burdeos oscuro, ajustado, de manga larga. Le pidió opinión a Marta. Su hija dijo, «Pareces una reina de mamá», con la seriedad de una niña de 9 años que lo dice con total sinceridad.
Marcos no preguntó qué se pondría, ni se interesó en absoluto. Los invitados llegaban, la abrazaban, la felicitaban, decían las palabras correctas, los socios hablaban de negocios, las amigas de la vida, de los hijos, de lo rápido que pasa el tiempo. Pilar llegó con un ramo y le susurró al oído: «Hoy estás tan espectacular que todos los hombres aquí solo piensan en una cosa». Lucía se rió, una risa sincera, la primera en ese día ajetreado. Marcos llevaba un traje gris. Sabía cómo moverse en sociedad. Hombros erguidos, voz con un toque ronco, una sonrisa que distribuía con moderación y precisamente a quienes debía. En esas noches era otro, la mejor versión de sí mismo, la que Lucía había conocido en aquella cafetería. Lo observaba de reojo. Ahora hablaba con su socio Antonio, ahora se acercaba a un grupo en la barra, ahora se reía de un chiste, la voz un poco más alta de lo normal. Ella conocía esa señal. Sabía lo que pasaba cuando su voz se volvía un poco más alta y sus gestos un poco más amplios. Sabía cuál era la siguiente etapa. A lo largo de los años de vida en común, había aprendido a leerlo con más precisión que un barómetro la presión atmosférica. Hoy lo notó antes de lo habitual. Aún así, la velada transcurría bien. Los brindis eran amables, el cava era bueno, los aperitivos eran exactamente los que ella había elegido. Trajeron la tarta a tiempo, alta, de crema blanca, con velas que tuvo que apagar 2 veces. La primera vez sopló todas de un solo aliento, y alguien gritó: «¡Pide otro deseo! ¡Otro deseo!», con un entusiasmo tan infantil y sincero que todos se rieron. Volvió a pedir un deseo. ¿Qué fue exactamente? No se lo diría a nadie. Cortó la tarta, repartieron los platos, la música bajó de volumen. Uno de los invitados, un hombre alegre socio de negocios, gritó: «¡El brindis del marido! ¿Dónde está el brindis del marido?». Varias voces lo secundaron. Marcos se levantó. La sala enmudeció. Sabía mantener la pausa. Era algo genuino en él, no fingido. Sabía captar las miradas y mantenerlas el tiempo necesario. Lucía sostenía su copa con ambas manos y pensaba: ¿será ahora? ¿Será hoy? Aquí, delante de todos, dirá algo de verdad. No mi mujer con tono de posesión. No ella es así con un acento extraño en así. Algo que pueda recordar. Algo por lo que hayan valido la pena 7 años. Habló bien durante los primeros 30 segundos, sobre los años, el camino, lo complicada que puede ser la vida. Los invitados escuchaban, Lucía escuchaba, algo dentro de ella, con cautela, casi avergonzándose de sí mismo, empezaba a creer. Luego, algo en él cambió, fue casi imperceptible, un cambio en la voz, medio tono más bajo, algo tenso en la siguiente pausa. El alcohol había llegado a donde su sobriedad no le permitía. O el cansancio. O algo que se había acumulado durante demasiado tiempo y encontró una salida justo ahora, justo aquí, justo en este momento, cuando 32 personas lo miraban y esperaban que continuara. Si te soy sincero, dijo, ojalá no hubieras existido nunca en mi vida. ¿Lo has estropeado todo? El silencio no fue teatral, fue un silencio real, de esos que ocurren cuando algo dicho en voz alta no se puede retirar. Llenó toda la sala, desde los manteles blancos hasta el techo. En la sala de al lado, alguien se reía, lejos, al otro lado de la pared, en un mundo completamente diferente. Lucía no lloró. Dejó la copa sobre la mesa, con cuidado, sin hacer ruido, sin prisa, como se dejan las cosas que ya no se necesitan. Miró a Marcos, una mirada larga, directa, a una distancia de 3 metros y 7 años. Y él vio en sus ojos, no ofensa, ni desconcierto, ni una pregunta. Vio una respuesta. Lucía cogió su bolso de mano, se levantó y se inclinó hacia Pilar. Ella estaba sentada a su lado y ya la miraba de esa manera en que miran las personas que lo han entendido todo un segundo antes de que pudieras decir la primera palabra. «Pídeme un taxi». Pilar ya estaba marcando el número. El taxi llegó en 4 minutos. Lucía salió del restaurante la primera, sin mirar atrás, sin acelerar el paso. Pilar la acompañó hasta la puerta, y no se abrazaron, no dijeron nada superfluo. Pilar solo le apretó la mano un segundo, rápido, fuerte, y la soltó. El coche esperaba junto a la acera. El conductor, un joven con auriculares en el cuello, la miró por el retrovisor cuando subió y leyó algo en su rostro, porque inmediatamente apartó la vista y arrancó en silencio, sin el habitual «¿A dónde vamos?». La dirección la dijo ella misma, dijo la calle con naturalidad, como la nombra cada día. Por la ventanilla pasaba la ciudad nocturna, farolas, escaparates, peatones solitarios. El asfalto mojado lo reflejaba todo al revés. Farolas boca abajo,
transeúntes boca abajo, la vida boca abajo. Lucía miraba esa ciudad invertida y no pensaba en lo que había pasado. Pensaba en cuánto tiempo tenía hasta la mañana y qué debía hacer primero. Ese cambio se produjo a los 5 minutos del viaje. Lo sintió físicamente, como si un interruptor en su cabeza hubiera hecho clic y tras él apareciera otra habitación. Limpia, fría, con buena luz. No un cómo ha podido, ni un y ahora qué, sino un qué hay que hacer exactamente, en qué orden y cuánto tiempo llevará. El conductor encendió la radio, bajo, de fondo, una canción antigua. Lucía no entendió la letra. Él la miró de reojo por el espejo. ¿Va para largo por el centro? No, voy a casa. Él asintió y no preguntó más. A casa. Dijo esa palabra y se dio cuenta de que no se refería al piso de 3 habitaciones del abuelo con techos altos y parqué crujiente. Le vino solo, sin esfuerzo. Simplemente un conocimiento tranquilo y completamente sereno. El apartamento la recibió con oscuridad y el olor de la ausencia ajena. El piso del abuelo a esa hora era exactamente así. Marco se había quedado en la fiesta, Marta dormía en casa de su suegra. Lucía no encendió todas las luces, solo la de la cocina. Un aplique de pared sobre la mesa, cálido, no muy brillante. Puso la tetera al fuego. Mientras servía, fue al pasillo. Sacó del trastero la maleta de viaje, la grande con ruedas, la que habían usado por última vez hacía 3 años para ir a Canarias. Volvió a la cocina, abrió el portátil. Al lado, colocó un cuaderno, el que siempre llevaba en el bolso, de tapa dura. Cogió un bolígrafo. Nunca llegó a hacerse el té, se olvidó de él, dividió la página en 4 columnas. En la parte superior de cada una, escribió un título. Corto, ¿cómo se escriben las instrucciones operativas? Sin palabras de más. Activos, riesgos, primeras 12 horas, siguientes 72 horas. Y empezó a escribir. En activos puso lo que era suyo y solo suyo. Mucho antes de cualquier matrimonio, mucho antes de Marcos. El negocio estaba registrado únicamente a su nombre. Los documentos de constitución se guardaban en su caja fuerte. El piso de 2 habitaciones de la abuela, propiedad personal, adquirido antes del matrimonio. El coche, comprado con dinero de su cuenta personal, que existía desde que vendía cosméticos en un mercadillo a los 22 años. Nunca había cerrado esa cuenta. Por costumbre, por una vaga intuición, no la cerró. En riesgos fue lo que podría complicarse. Escribía y pensaba al mismo tiempo, en 2 corrientes paralelas, como solo sabía hacer cuando era realmente importante. Una corriente, las líneas en el cuaderno. La segunda, una evaluación rápida y precisa de cada punto. Marta. Era lo más complicado. La niña tenía 9 años. A los 9 años, el juez tiene en cuenta la opinión del niño, pero no es decisiva. La consideran. Los servicios sociales tendrían una entrevista. Lucía sabía lo que diría su hija. Conocía muy bien a su hija. Siguió escribiendo. Hacía 3 años se habían peleado por dinero, en voz baja. Nunca tenían peleas ruidosas. Marcos no gritaba, presionaba con el tono, con las pausas, con la mirada. En voz baja, metódicamente, como se aplasta algo con un objeto pesado y plano. Aquel otoño, él quería pedir un préstamo para un coche, uno bueno, alemán, con tapicería de cuero. Ella dijo no. ¿Por qué no?, preguntó él. Porque ya tenemos coche. ¿Y por qué no quiero otro préstamo? ¿Tú tienes coche? Yo necesito el mío. Lucía le explicó largo y tendido sobre el presupuesto familiar, que la nueva tienda acababa de abrir y los primeros meses siempre son difíciles, que era más sensato esperar. Marcos escuchó y luego dijo: «Tú te acuerdas de que me casé contigo porque te quedaste embarazada, ¿verdad? Yo tenía planeada una vida muy diferente». Ella se calló entonces, no porque no tuviera nada que decir, sino porque si empezaba a hablar, no pararía, y lo que saliera ya no se podría recoger. Y en aquel momento aún no estaba lista, o temía lo que pasaría cuando todo saliera a la luz, o simplemente estaba cansada del trabajo, de Marta, de todo. Y no tenía fuerzas para una conversación final esa noche. Se fue a la cama, Marcos al sofá. Por la mañana, él apareció para desayunar como si nada. Le dio un beso en la sien, se sirvió un café, preguntó dónde estaba el periódico. Lucía le dijo dónde estaba el periódico. Le hizo un bocadillo a Marta, la llevó al colegio, y solo en el coche, sola en un semáforo, se dio cuenta de que algo había cambiado aquella noche. En silencio, irreversiblemente, como cambia algo en una estructura que ha sido sobrecargada una vez por encima de su límite. Por fuera no hay grietas, pero por dentro sí.
Ahora, 3 años después, estaba sentada en la mesa de la cocina a las 12:30 de la noche, navegando por la aplicación del banco, y recordó aquella noche. La recordó y se sorprendió no por la ofensa, sino por el tiempo que había perdido explicándose a sí misma que solo había sido rabia, cansancio. Palabras no dichas en serio. Las palabras siempre se dicen en serio. Navegaba por la aplicación del banco, la cuenta conjunta que habían abierto hacía unos años, cuando parecía conveniente. Primero revisó sus cuentas, todo en su sitio, todo en orden. Luego cambió a la sección de él, solo para tener una visión completa antes de hablar con el abogado. Y se detuvo. 3 créditos. 2 de ellos, préstamos de entidades de microcréditos, solicitados en diferentes momentos con unos intereses que deberían quemar el papel. El tercero, un crédito personal en un banco. El propósito indicado en la solicitud era reformas. No había habido reformas. Ella recordaba todas las reformas de su apartamento, cada una porque las había organizado y pagado ella. Esta no estaba entre ellas. La deuda total superaba los 20,000 euros. Todo solicitado solo a su nombre, sin su firma, sin su conocimiento. Lucía miró la pantalla durante un buen rato. Luego cerró la pestaña, escribió una línea en su cuaderno en la columna de riesgos y la subrayó 2 veces. Luego pensó un segundo, la tachó de riesgos y la pasó a activos, porque eran deudas suyas, a su nombre, sin su consentimiento notarial, que las pagara él. Eso cambiaba el panorama. Abrió el correo electrónico y empezó a escribir un mensaje a su abogado. Corto, por puntos, enumerando los hechos clave y adjuntando las capturas de pantalla que había hecho. La hora en el correo, 0:47, lo envió. Luego abrió el sistema de gestión de la empresa y metódicamente retiró a Marcos de todos los roles que le daban acceso a las operaciones financieras. Era la única socia fundadora, tenía pleno derecho a hacerlo. Después, cambió las contraseñas de las cuentas corporativas. Trabajaba con calma, sin prisas. Las prisas llevan a errores, y no podía permitirse cometer errores. A las 2 de la madrugada llamó a Pilar. Cogió el teléfono al primer tono. Pilar no dormía, se notaba en su voz, sin el carraspeo del sueño, la claridad de alguien que esperaba la llamada. Oye, Pili, mañana tenemos que hablar antes de que abra la oficina. Y otra cosa, ¿recuerdas el abogado que me recomendaste? Andrés, decías que era muy bueno en temas de familia. Andrés Robles, sí, me acuerdo. Pausa. ¿Estás segura de que lo has decidido? Lo decidí hace 3 años, solo que no lo sabía. Pilar guardó silencio un segundo. De acuerdo, estaré a las 8. Te envío el contacto de Andrés ahora mismo. Gracias, Pili. Otra pausa, corta pero significativa. Eres una valiente. Lucía no respondió a eso, solo dijo hasta mañana, y colgó. Fuera, en la cocina, la lluvia susurraba. Se levantó, por fin se sirvió el té, ya frío, pasado, oscuro. Bebió la mitad y volvió al portátil. Su suegra respondió al tercer tono, voz preocupada pero contenida. Ana María sabía contenerse. Era algo de familia, heredado de sus padres, que habían vivido la posguerra. Lucía, cariño, ¿ha pasado algo? Ana María, Marta se quedará con usted hasta mañana a mediodía. De acuerdo, la recogeré yo misma sobre la 1. Pausa. Su suegra oyó algo en su voz. Quizás precisamente lo que Lucía había intentado eliminar de ella. Lucía, ¿qué ha pasado? Todo bien, dijo Lucía. Dele un beso a Marta. Buenas noches. Colgó sin esperar respuesta. Luego miró el teléfono un segundo y le escribió un mensaje a Marta. Corto. Buenas noches, mi niña. Mañana te recojo. Marta ya estaría durmiendo. Lo vería por la mañana. Lucía se levantó, se estiró, la espalda le crujió. Llevaba más de 2 horas sentada en la mesa. Salió al pasillo, donde estaba la maleta. Era la hora. Empezó a hacer la maleta metódicamente, sin agobios. Primero los documentos. Eso era lo principal. Su DNI, el libro de familia, la tarjeta sanitaria. El certificado de nacimiento de Marta estaba en la misma carpeta. El certificado de matrimonio también lo cogió, lo necesitaría. Los documentos del negocio, toda la carpeta de constitución, los documentos de los pisos, ambas notas simples del registro, ambos contratos, los documentos del coche, los seguros, todo lo guardó en una bolsa aparte, rígida, con cremallera, que dejó junto a la cama. Luego la ropa. No se puso a clasificar. Cogió lo que usaba más a menudo, lo que le sentaba bien, lo que no requería cuidados especiales. Ropa de trabajo, algo de ropa de diario, un abrigo. Una maleta grande, justo lo que podía llevarse en un solo viaje de taxi. Cogió 3 fotos. Marta con 3 años en el pueblo, con un sombrero de paja ladeado,
mirando algo fuera de plano con expresión de extrema seriedad. Marta con 7 años, el primer día de colegio, la mochila casi tan grande como ella. Una sonrisa de oreja a oreja, y una foto donde estaban las dos juntas, Lucía y su hija, ambas riendo. Alguien capturó el momento con el móvil y se le envió. No recordaba quién la había hecho, solo recordaba que se reían de verdad. No cogió ni una sola foto conjunta con Marcos, no por rencor, simplemente no sintió el deseo, como si su mano supiera por sí misma que no era necesario. Luego se acercó a la mesa, arrancó una hoja del cuaderno, con cuidado, por la línea de puntos. Escribió una sola frase, corta, sin explicaciones, sin reproches. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo había dicho ya él. Hacía 3 horas, delante de 32 testigos. Dejó la nota en la mesa de la cocina, donde la vería seguro. Al lado, las llaves del piso, de su piso. Salió al pasillo, se detuvo un segundo, recorrió con la mirada la entrada, los techos altos, el parqué antiguo y su abrigo en la percha. No, ese abrigo se lo llevó. Una entrada ajena. Siempre, para ser sincera, había sido ajena. Cogió la maleta, la bolsa con los documentos, cerró la puerta. A las 4 de la madrugada, la ciudad era otra. El taxi avanzaba por calles desiertas. Los semáforos cambiaban para nadie. Las farolas brillaban para su propio deleite. El conductor esta vez era un hombre mayor, silencioso. La llevaba como si fuera de cristal, o simplemente él era de los que entienden. A las 4 de la mañana, con una maleta, no se transporta a gente con ganas de hablar. Lucía miraba las calles familiares. Se volvían cada vez más familiares a medida que se acercaban. Conocía bien ese barrio. Su abuela había vivido allí toda la vida. Desde los años de la posguerra, cuando la casa aún no estaba rodeada de edificios nuevos y desde el balcón se veía el campo. Ahora ya no había campo, pero los tilos del patio seguían allí. Enormes, viejos, que nadie se atrevía a talar. El coche se detuvo frente al portal. ¿Le ayudó con la maleta? Gracias, puedo sola. Puedo sola. Esa frase la decía tan a menudo que hacía tiempo que había dejado de ser una simple negativa educada a recibir ayuda. El apartamento olía a pintura fresca y a algo más, a espacio vacío que aún no ha sido llenado por la vida de nadie. Los inquilinos se habían ido hacía un mes, una pareja joven que se mudaba a otra ciudad. Se despidieron en buenos términos. Lucía les devolvió la fianza íntegra. No tenía prisa por encontrar nuevos inquilinos. Hizo una pequeña reforma, pintó las paredes, cambió algunas cosas en el baño. No tenía prisa, y ahora pensaba si aquello había sido una casualidad. Probablemente no. En algún lugar de su interior, a un nivel al que la conciencia rara vez llega, lo sabía. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Arrastró la maleta por el pasillo. El parqué familiar, el de la abuela, el de siempre. Entró en el dormitorio, sacó de la maleta la ropa de cama, un juego limpio que había cogido a propósito, e hizo la cama. Sin prisas, tensando la sábana bajera en las esquinas, extendiendo el edredón, movimientos habituales, casi mecánicos. Se tumbó. El techo era blanco, recién pintado, liso. Fuera, los tilos, apenas adivinados en la oscuridad. A lo lejos pasó un tranvía. Un sonido viejo, chirriante, familiar. Cerró los ojos. No pensaba en nada, o pensaba en todo a la vez. Pero ya no era ansiedad, sino un simple ruido de fondo que se iba apagando. Miró el móvil por última vez. 5:47. Cerró los ojos. Puso el despertador a las 7:30. Una costumbre tan arraigada que su mano encontró los botones correctos en piloto automático antes de que la razón pudiera intervenir. Se despertó 1 minuto antes de que sonara. Eso también le pasaba siempre, como si tuviera un despertador interno, un poco más preciso. Se quedó unos segundos tumbada con los ojos abiertos mirando el techo blanco. No le dolía nada. La cabeza estaba despejada, no vacía, sino despejada, como después de un sueño sin sueños. Luego se levantó. La cocina era pequeña, la distribución de la abuela, acogedora, con una única ventana al patio. Lucía abrió la ventana y se detuvo un segundo. El aire de la mañana, húmedo, con olor a tierra y a la lluvia de la noche. Los tilos del patio estaban inmóviles. El patio estaba vacío, solo un gato junto a los cubos de basura. De la maleta sacó un pequeño paquete de café. Lo había cogido a propósito al hacer las maletas, como si supiera de antemano que la mañana sería exactamente así. Lo preparó en la cafetera italiana, despacio, vigilando que no se quemara. Le encantaba ese momento. Requiere atención, requiere presencia. Se sirvió en una taza, se quedó de pie junto a la ventana. El patio despertaba. Salió una mujer con un perro. Pasó un hombre con una bolsa de la compra.
La puerta de un portal de enfrente se cerró de un portazo. Una mañana normal. Una mañana completamente normal, sin nada destacable. El teléfono vibró a las 8. 02. Miró la pantalla. Marcos, su nombre, que había guardado en su día simplemente como un nombre, sin apodos, sin corazones, sin nada. Solo un nombre. Lucía pulsó rechazar. Terminó su café, puso la taza en el fregadero. El teléfono volvió a vibrar. No miró la pantalla, ya sabía quién era. Luego otra vez, luego una pausa, luego de nuevo. A la 7ª llamada, cogió el teléfono, le quitó el sonido y lo dejó boca abajo en el alféizar. Se fue a la ducha. El agua estaba caliente. Le encantaba el agua caliente, siempre le había encantado, desde que tenía uso de razón. Se metió bajo el chorro y cerró los ojos. A través del ruido del agua, oía cómo el teléfono seguía vibrando en el alféizar. Suave, insistente, como si alguien golpeara el cristal. ¡Que golpee! La puerta ya estaba abierta, solo que no era la que él buscaba. Andrés Robles la recibió al día siguiente, por la tarde. Su despacho era pequeño, 2 habitaciones en un centro de negocios. Nada de recepciones ostentosas, con sofás de cuero y diplomas enmarcados hasta el techo. Una mesa, 2 sillas enfrente, una ventana con persianas venecianas a medio bajar contra el sol. De decoración, solo una pila de libros en el alféizar y un cactus en una maceta en la esquina de la mesa, que, a juzgar por su aspecto, llevaba allí más tiempo que la mayoría de los clientes que acudían en busca de consejo. Andrés resultó ser más joven de lo que esperaba, unos 35 años, no más. De voz tranquila, con esa atención particular en la mirada que tienen las personas que saben escuchar profesionalmente, no por cortesía, sino porque en las palabras del cliente se encuentra el material de trabajo. Lucía habló durante unos 20 minutos, sin emociones, hechos, cronología, documentos. Andrés no la interrumpió, tomaba notas en un cuaderno, cortas, con jeroglíficos de algún sistema propio. Cuando terminó, él volvió a la página anterior. Repasó sus notas con la mirada. El negocio se registró antes del matrimonio, ¿correcto? Preguntó sin levantar la vista. 2 años antes. Puedo traer los documentos de constitución. Serán necesarios. Hizo una anotación. ¿Él nunca fue socio? Nunca. Solo un empleado contratado. Contrato de trabajo, alta en la seguridad social. El coche está a mi nombre, comprado con dinero de una cuenta personal que existía mucho antes del matrimonio. Tengo los extractos de esa cuenta. Bien. Otra anotación. El piso en el que vivían. Herencia de su abuelo. No reclamo absolutamente nada. Andrés levantó la vista. Rápido, brevemente, como alguien a quien acaban de sorprender un poco. ¿No reclama nada en absoluto? Nada en absoluto. Estuve 7 años haciendo reformas allí con mi dinero, pero no lo reclamo. No quiero nada suyo. Él asintió lentamente, como si estuviera aclarando algo para sí mismo. Luego volvió a bajar la vista a su cuaderno. Las deudas que encontró en la aplicación del banco, las 3 están solo a nombre de él, solo a su nombre. Lo he comprobado. No están ni mi firma ni mi consentimiento notarial en ninguna parte. Los préstamos de microcréditos se conceden sin el consentimiento del cónyuge por ley. El crédito personal del banco, formalmente también, si el importe es inferior a un cierto umbral. Este era un poco superior, pero parece que lo tramitaron de otra manera. Se ha preparado usted muy bien, dijo Andrés. Tuve toda la noche. Volvió a mirarla, esta vez un poco más de tiempo, luego sonrió brevemente, por primera vez en toda la conversación, y regresó a su cuaderno. Tiene una posición fuerte, en casi todos los puntos. Pausa. Pero debemos actuar rápido, antes de que él pueda transferir algo o tomar medidas preventivas. Le retiré el acceso a los sistemas de la empresa esa misma noche. El acceso a las cuentas está bloqueado. Correcto. Andrés pasó a la siguiente página. Ahora, sobre la niña. Esto será lo más largo y lo más complicado. Lucía cambió ligeramente de postura, imperceptible para un extraño, pero ella lo sintió, se preparó. Entiendo. Los juicios por los hijos siempre son largos y dolorosos. Servicios sociales, entrevistas con la niña, peritajes psicológicos, a veces 2 o 3 vistas. Los jueces miran la ocupación de los padres, las condiciones de vida, el apego del niño. ¿La niña tiene 9 años? Su opinión se tiene en cuenta, pero no es decisiva. Marta dirá que quiere vivir conmigo. ¿Estás segura? Absolutamente, dijo Lucía. Conozco a mi hija. Andrés la miró un segundo más. Bien, entonces empecemos. Marcos llegó a casa pasada la 1 de la madrugada. Después de que Lucía se fuera de la fiesta, se quedó, bebió más, luego un poco más. Alguno de los invitados pidió otra botella, alguien decía algo, él respondía,
Era un conversador hábil incluso en esos momentos. Sabía mantenerse a flote mientras todo lo demás se hundía. El apartamento lo recibió con oscuridad y silencio. Encendió la luz de la entrada, fue a la cocina, vio la nota sobre la mesa antes que las llaves, leyó la frase, la leyó de nuevo, luego vio las llaves al lado, sus llaves de ese apartamento, las que ella había llevado en el bolso durante 7 años. Se sentó en una silla. El primer pensamiento fue, tonterías. Se ha ofendido, se ha ido a casa de su madre, mañana llamará. Ya había pasado antes. 2 veces se había ido por poco tiempo, en los primeros años, cuando aún no había aprendido a callar. Ambas veces había vuelto. Él lo sabía. Marcó su número. Tonos largos. Cuelgan. Otra vez. Cuelgan. Se fue a dormir, convenciéndose de que por la mañana todo se aclararía. Por la mañana se aclaró, pero no como él pensaba. La tarjeta de empresa no funcionó en la gasolinera. Pensó que era un fallo técnico. El cajero automático mostraba saldo cero. Miró la pantalla unos segundos, sin entender. Llamó a Lucía. Cuelgan. Llamó de nuevo. Cuelgan. Fue a la oficina. El guardia de seguridad de la entrada, Sergio, a quien Marcos conocía desde hacía 3 años y con quien a veces cruzaba unas palabras sobre fútbol, lo recibió en el torno con la expresión de alguien a quien le han dado una orden desagradable y piensa cumplirla porque el trabajo es el trabajo. Don Marcos, buenos días, tenemos instrucciones, en fin, que no puedo dejarle pasar, su tarjeta de acceso está bloqueada. Marcos lo miró. ¿Qué significa bloqueada? Doña Lucía lo ha ordenado. Ha llamado esta mañana personalmente. Lo siento. Pausa. Sergio aguantó, mirando a un lado, pero aguantó. Marcos sacó el teléfono, llamó a Pilar. Pilar cogió el teléfono a los 2 tonos, voz serena, profesional, como si fuera una llamada de Hacienda. Pilar, ¿qué está pasando? No me dejan entrar en la oficina. La tarjeta está bloqueada. Don Marcos, dijo Pilar con la misma voz serena con la que se leen documentos oficiales, el lunes le esperan en Recursos Humanos para tratar su contrato laboral. Hasta entonces, por favor, no venga a la oficina. Pilar, ¿hablas en serio? Totalmente en serio. Adiós. Colgó. Marcos se quedó de pie junto a las puertas de cristal de la oficina que su mujer había construido desde cero, mirando su reflejo en el cristal tintado. Detrás del cristal, la vida matutina habitual seguía su curso. Alguien llevaba un café, alguien se inclinaba sobre un monitor, alguien se reía de algo. La vida seguía, solo que sin él. Solo entonces, de pie junto a esas puertas, con el teléfono en la mano mostrando llamada finalizada, empezó a entender que no era un se ha ofendido y se ha ido con una amiga. Era algo diferente. Era todo. Lucía recogió a Marta de casa de su suegra a mediodía. Ana María abrió la puerta, la recibió con una mirada larga, inquisitiva, con algo en el fondo que no era condena, sino más bien dolor. Una mujer mayor, de espalda recta y manos, que habían trabajado toda la vida. No preguntó nada, solo dijo, Marta ya está lista, y se hizo a un lado. Marta salió con la mochila colgada de un hombro y un bloc de dibujo bajo el brazo. Abrazó a su madre con fuerza, a su manera, hundiendo un poco la cabeza en su hombro, luego se apartó y la miró con seriedad. ¿Ahora vamos a vivir en casa de la abuela Ana? Preguntó. Lucía negó con la cabeza. No, ahora tenemos otra casa. Vamos, te la enseñaré. Marta asintió con calma, sin hacer preguntas. Se despidió de Ana María. Esta le revolvió el pelo y mantuvo la mirada un poco más de lo habitual. Lucía captó esa mirada y asintió a su suegra. Corto, casi imperceptible. Ana María cerró los ojos un segundo. En el coche fueron en silencio. No un silencio pesado, sino simplemente tranquilo. Cada una pensaba en sus cosas. Marta miraba por la ventanilla. Lucía conducía. Frente al portal, Marta se bajó, levantó la cabeza y examinó la casa de abajo arriba. Un edificio antiguo de ladrillo, 5 pisos, molduras sobre las ventanas medio borradas por el tiempo. ¿Esta es la casa de la bisabuela?, preguntó. Estuve aquí de pequeña, me acuerdo un poco, ahora es nuestra. Subieron al 3er piso. Lucía abrió la puerta y Marta entró la primera. Recorrió el apartamento, asomándose a las habitaciones, como hacen todos los niños en un lugar desconocido, sin preguntar, sin comentar, solo explorando. Lucía se quedó en la entrada, escuchando los pasos de su hija sobre el parqué. Marta entró en la habitación que daba al patio, se acercó a la ventana, miró hacia abajo. Aquí hay tilos, dijo. Sí, me encantan los tilos. Lucía miraba a su hija, una pequeña figura junto a una gran ventana bajo los rayos de luz diurna. Los tilos tras el cristal estaban inmóviles, enormes, viejos, fiables, y ya está. Sin lágrimas,
sin histeria ni por parte de la madre ni de la hija, simplemente una niña que miraba los tilos y ya vivía allí. Marta tenía 7 años cuando trajo un dibujo. Una tarde normal. Lucía cocinaba. Marcos estaba en el salón con el teléfono. Marta trasteaba en su habitación, y nadie se fijaba en lo que hacía hasta que apareció en la puerta del salón con una hoja de papel en las manos, solemne, como quien lleva algo importante. Papá, mira, nos he dibujado. Marcos dejó el teléfono, cogió la hoja, la miró. En el dibujo había una familia de 3. Lucía en el centro, Marta a su lado, Marcos en la esquina derecha, un poco apartado de los demás. Lucía vio el dibujo de reojo desde la cocina. Marcos sonrió. Qué curioso, ¿por qué has dibujado a papá en una esquina? Marta se lo pensó. En serio, no como los niños que fingen pensar, porque siempre estás un poco apartado. Marcos se calló, dejó el dibujo sobre la mesa, se levantó y se fue a otra habitación. Sin decir palabras, simplemente se fue. Lucía en ese momento removía algo en una olla y miraba la pared que tenía enfrente. Marta se quedó de pie un segundo, luego recogió el dibujo y se fue a su cuarto. Esa noche, Marta ya dormía. Lucía estaba tumbada con los ojos cerrados. Marcos salió a fumar al balcón. Oyó cómo se abría la puerta del balcón. Luego su voz, baja, como para sí mismo, pero en el silencio de la noche se oyó con claridad. Si no fuera por vosotras dos, tendría una vida completamente diferente. Lucía permaneció inmóvil, escuchando el silencio tras esas palabras. El silencio fue largo, más largo de lo que debería ser el silencio en un dormitorio a altas horas de la noche. En él cabían muchas cosas, lo que ella pensaba y no decía, lo que él decía pensando que ella no oía, y lo que se interponía entre ellos desde hacía varios años. No un muro, no, sino una distancia que cada año se hacía un paso más grande. No dijo nada, cerró los ojos y se puso a pensar en la tercera tienda, la que planeaba abrir el año siguiente. Marcos llamó a Ana María al tercer día. Lucía se enteró por su madre. La llamó ella misma por la tarde, con su habitual voz de domingo, solo que la llamada no fue en domingo. Ha llamado, dijo Ana María. Ha hablado mucho. Que has sido injusta con él, que le has quitado todo y lo has dejado sin nada. ¿Y tú qué le has dicho? Le he dicho, de acuerdo, se lo diré. Y he colgado. ¿Pausa? ¿Estás bien de verdad? De verdad. Marta ha elegido la habitación con los tilos. Ana María guardó silencio un segundo. Luego dijo, iré en 2 semanas, si no te importa. Me encantará. Con Pilar fue diferente. Marcos la llamó al día siguiente de llamar a su suegra. Con otra voz, no suave. Pilar le contó la conversación después, brevemente. La amenazó, le dijo que sabía cómo llevaba la contabilidad, que encontraría la manera de ajustarle las cuentas. Pilar escuchó en silencio, sin interrumpir, sin oponerse. Solo después pulsó un botón en el teléfono y dijo, la conversación está grabada. Si se repite, se la pasaré al abogado. Marcos colgó, Pilar fue a ver a Lucía con la grabación, a la mañana siguiente, dejó el teléfono sobre la mesa. Que la tenga Andrés. Gracias. De nada. Pilar cogió el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Se ha asustado, Lucía. Cuando una persona empieza a amenazar al contable, significa que no sabe a qué agarrarse. Lucía asintió, mirando por la ventana. Que busque. Marcos averiguó la dirección del nuevo apartamento. Ella nunca supo cómo. Quizás a través de su suegra, que no quería hacerle ningún mal, simplemente se le escapó. Quizás algún conocido en común. Quizás simplemente recordaba que ella tenía el piso de su abuela en ese barrio y encontró la casa por sí mismo. Sucedió una semana después de mudarse. Lucía estaba junto a la ventana con una taza de café por la noche, ya después de que Marta se durmiera, y lo vio abajo. Estaba de pie junto al portal, con las manos en los bolsillos, mirando las ventanas. No llamaba, no gritaba, simplemente estaba allí. Lucía se apartó de la ventana para que él no viera su silueta. Llamó a Andrés. Marcos Balbuena está en mi portal, dijo. ¿Qué hago? No le abra la puerta, no salga, no responda si llama al portero automático. La voz de Andrés era serena, profesional, como siempre. Anote la hora, hágale una foto desde la ventana si puede. Nos servirá. ¿Servirá para qué? Para solicitar una orden de alejamiento. De momento no la hay, pero si esto se repite, tendremos base para ello. Lucía hizo la foto, luego puso el teléfono a cargar y fue a prepararse un té. No porque quisiera té, sino porque necesitaba ocupar las manos en algo. Marcos estuvo en el portal 2 horas. Luego se fue. Ella volvió a la ventana después de que desapareciera. El patio estaba vacío. Los tilos estaban inmóviles. A lo lejos pasó un coche. Lucía miró el patio vacío durante un buen rato, pensando en lo que sentía, intentando encontrar miedo o rabia, o algo parecido a la lástima. No encontró nada de eso.
Había algo más, tranquilo, firme, como la tierra bajo sus pies. Volvió a su té. La demanda oficial llegó 3 días después. Un sobre grueso con el logo de un bufete de abogados en la esquina. Lucía lo abrió en la mesa de la cocina mientras Marta se preparaba para ir al colegio. El ruido del agua en el baño, pasos por el pasillo. ¡Mamá! ¿Dónde está mi otro calcetín? En el cajón de la cómoda. El de la izquierda del todo, dijo Lucía sin apartar la vista de la carta. Lo encontré. Leyó la demanda con calma, página por página. El abogado de Marcos, un tal David A. Benítez, a juzgar por el logo del bufete de los que se encargan de todo, exponía las exigencias de su cliente, un reparto justo de los bienes gananciales, la readmisión en su puesto de trabajo, garantizar una participación adecuada en la educación de la hija. El lenguaje era grandilocuente, con florituras, pero el contenido era simple. Marta entró corriendo en la cocina, cogió la mochila, le dio un beso a su madre en la mejilla. «Adiós, mamá. Hoy después del cole he quedado con Valeria». «Hasta las 8», dijo Lucía, «y llámame cuando salgáis». Val. La puerta se cerró de un portazo. Se hizo el silencio. Lucía terminó de leer, dio la vuelta a la última página, miró la firma y la fecha, luego dobló las hojas, las metió de nuevo en el sobre, lo dejó en el borde de la mesa. Cogió el teléfono, buscó el contacto de Andrés, escribió una sola línea. «Ha llegado la demanda oficial. Empezamos». La respuesta llegó en 40 segundos. «Ya hemos empezado. La espero mañana a las 10:00». Lucía guardó el teléfono en el bolsillo, se levantó, lavó la taza, miró por la ventana los tilos. Se mecían hoy por primera vez en varios días, porque se había levantado viento. Es bueno que haya viento, significa que algo se mueve. La sala de vistas era pequeña y completamente ordinaria, nada de grandeza. Sillas de plástico baratas a lo largo de las paredes, una larga mesa para las partes con una superficie que en su día fue madera y ahora era solo eso, una superficie. Las lámparas fluorescentes del techo daban una luz blanca y uniforme, sin sombras ni matices. Una luz que lo deja todo al descubierto, pero nada se ve bien. La jueza, una mujer de unos 50 años con ojos cansados de quien ha visto demasiadas desgracias ajenas, y hace tiempo que dejó de sorprenderse, ordenaba los papeles sobre su mesa con una meticulosidad que decía: «Estoy aquí para hacer mi trabajo, así que hagámoslo bien». Lucía estaba sentada junto a Andrés. Él había venido con una carpeta de documentos, fina, ordenada, sin peso superfluo. Lucía sabía que en esa carpeta cada página estaba en su sitio y cada una tenía un propósito. Marcos estaba sentado enfrente con otro abogado, un joven con un traje que claramente costaba más de lo que se debería pagar por un profesional así. El abogado Benítez, el mismo cuya firma estaba en la demanda, se mostraba ruidoso y enérgico, como la gente que confunde el volumen de la voz con la contundencia del argumento. Marcos a su lado parecía más callado de lo habitual. Evitaba mirar a Lucía, miraba a la mesa o a la jueza. Benítez abrió la sesión, para su parte, a lo grande. Dejó claro el argumento principal desde el principio. El negocio se creó durante el matrimonio. Marcos Balbuena participó en su desarrollo como director comercial. Por lo tanto, la red de tiendas es un bien ganancial y debe ser repartida. Habló durante unos 10 minutos. La jueza lo escuchaba con la expresión de quien ha oído ese argumento muchas veces y sabe lo que vendrá después. Luego miró a Andrés. Adelante. Andrés abrió la carpeta, sacó 3 hojas, las puso frente a él y empezó a hablar. Con calma, sin énfasis, cómo se ponen las cosas sobre una mesa cuando se quiere que hablen por sí mismas. Presento al tribunal los siguientes documentos. Primero, el certificado de constitución de la sociedad. La fecha de registro es de 2 años y 4 meses antes de la celebración del matrimonio entre las partes. Única socia fundadora, Lucía Menéndez García. Puso la hoja frente a la jueza. Segundo documento, el contrato de trabajo con Marcos Balbuena Sanz, director comercial. Fecha de celebración del contrato, varios años después de la constitución de la empresa. El señor Balbuena nunca ha sido socio, partícipe o accionista. Ha sido un trabajador por cuenta ajena. Pausa. Tercer documento, un informe del registro mercantil que confirma la estructura de propiedad a fecha de hoy. Única propietaria, Lucía Menéndez García. Nada ha cambiado desde la Constitución. Benítez intervino rápidamente, con el tono de quien quiere tomar la iniciativa. Sin embargo, mi cliente realizó una contribución significativa al desarrollo del negocio durante la vida en común, lo que de hecho aumentó el valor del activo. Como director comercial, dijo Andrés, sin levantar la voz, recibía un salario mensual por esa contribución. Las declaraciones de impuestos y las nóminas también están en la carpeta. Benítez se calló.
La jueza hojeó los documentos, marcó algo con un lápiz. Se tomaba su tiempo, leía con atención. Las lámparas fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas. Sobre el coche, Andrés puso sobre la mesa un extracto de la cuenta, aquella antigua, abierta cuando Lucía vendía cosméticos en el mercadillo. El pago del coche se hizo desde esa cuenta, mucho antes de la boda. Fondos privativos, dijo. Adquirido antes del matrimonio. Artículo 1346 del Código Civil. Bien privativo del cónyuge. Sobre el piso, simplemente dijo: Lucía Menéndez García no presenta ninguna reclamación sobre el apartamento propiedad de Marcos Balbuena Sanz. La jueza levantó la vista. ¿Ninguna? Precisó. Ninguna, confirmó Andrés. Mi clienta no pide nada de lo suyo, solo pide no darle a él lo de ella. En la sala se hizo un silencio absoluto. La jueza volvió a mirar los papeles. Algo en su mirada cambió. No se ablandó, no. Era una mujer demasiado experimentada para ablandarse en las vistas. Pero algo se movió, como se mueve el platillo de una balanza cuando en un lado se pone lo que debería haberse puesto desde el principio. La reconvención de Marcos llegó 2 semanas después de la primera vista. Benítez la redactó de forma extensa y con patetismo. En 5 páginas explicaba que las deudas acumuladas por Marcos Balbuena Sanz durante el matrimonio eran obligaciones comunes de las partes, ya que se gastaron en las necesidades de la familia. Andrés leyó la demanda y llamó a Lucía. Solicito los documentos financieros de los 3 créditos. Necesitamos saber a dónde fue exactamente el dinero. ¿Cree que es importante? Si el dinero se fue a casinos o a gastos personales y no a la familia, el juez lo tendrá en cuenta. La deuda podría seguir siendo su obligación personal incluso, teniendo en cuenta el periodo del matrimonio. Se envió un requerimiento judicial al banco y a las 2 entidades de microcréditos. Andrés también contrató a un analista financiero, un hombre silencioso, con una mirada penetrante que sabía leer extractos de cuenta como otros leen novelas de detectives, buscando lo que el autor ha escondido entre líneas. El analista trabajó durante una semana. Cuando fue a ver a Andrés con los resultados, este llamó a Lucía y le pidió que fuera. Ella fue. Andrés le puso delante una impresión, varias páginas con tablas y anotaciones. El crédito personal del banco empezó Andrés. En la solicitud se indica como finalidad reformas. No hubo reformas. Usted lo confirma y lo confirman los datos de la cuenta. Ni un solo pago a tiendas de bricolaje. Ni un solo pago a contratistas. El dinero se retiró en efectivo en 2 transferencias en un plazo de 3 días. Lucía escuchaba, mirando las tablas. Los préstamos de las entidades de microcréditos. Andrés pasó la página. El primero. El dinero se transfirió en parte a la cuenta de un particular. Desconocemos el nombre, pero el juez puede solicitarlo. En parte, transacciones a sitios de casinos online. El segundo préstamo, similar, casino y transferencias a particulares. Lucía miraba la página con las cifras. Casino. Pensó en ello. Aplicó esa palabra al hombre que había conocido durante 7 años. Encantador, sabía estar en sociedad, sabía decir las cosas correctas en el momento adecuado. Casino. Préstamos al 300% anual. Dinero que desaparecía en la pantalla del teléfono a altas horas de la noche. Cuando ella pensaba que él simplemente estaba leyendo las noticias, algo encajó. En silencio, ¿cómo encaja la última pieza de un puzzle que no se encontraba? ¿Esto cambia la posición sobre las deudas?, preguntó. Sustancialmente. Es poco probable que el tribunal reconozca las deudas como comunes si se demuestra que los fondos no se gastaron en las necesidades de la familia, sino en fines personales de uno de los cónyuges, especialmente en juegos de azar. Eso contradice directamente los intereses de la familia. Andrés recogió los papeles. Lo más probable es que las deudas sigan siendo suyas. Lucía asintió. Bien. Él nunca gritaba. Eso es importante. Es lo más difícil de explicar a la gente que no ha vivido cerca. Un grito es comprensible. Un grito deja marcas. Un grito se puede nombrar. Pero lo que hacía Marcos no tenía un nombre directo. Año tras año, en silencio, metódicamente, como el agua que erosiona la piedra. Trabajas demasiado, Marta casi no te ve, lo decía con sincera preocupación en la voz en presencia de su hija. Marta luego miraba a su madre con ojos culpables y Lucía le explicaba que el trabajo es importante, que trabaja para ellas, y veía cómo la niña sentía y creía, pero algo, en algún lugar, se iba depositando. Tus empleados te respetan solo por miedo, no te das cuenta de cómo se tensan cuando entras. Lo decía por la noche, después de un buen día, cuando ella llegaba a casa de buen humor.
A la mañana siguiente entraba en la oficina y miraba a los empleados con un poco más de atención, un poco más de sospecha, por un segundo, hasta que se reprendía a sí misma. No sabes relajarte, por eso no tienes amigas de verdad. Pilar es una colega, está contigo porque le conviene. Una vez lo dijo de forma tan casual, tomando un té, que casi no le prestó atención. Casi. Porque luego, por la noche, se quedó tumbada pensando, ¿y si es verdad? Y se odió a sí misma por pensarlo. Pequeñas agujas, no un hacha, agujas. Las grandes heridas de un hacha son visibles y cicatrizan. Las agujas no se ven, y cada una por sí sola no es nada. Pero eran muchas, y se las clavaban cada día. Y en un momento dado te das cuenta de que ya no estás erguida, no porque te hayas roto, sino porque 1000 pequeños pinchazos cambian gradualmente la forma en que mantienes la espalda. Hubo una cena de empresa, un buen trimestre, los mejores resultados en 2 años. Ella estaba orgullosa de ello, en silencio, a su manera. Los compañeros decían las palabras correctas, los socios le estrechaban la mano, alguien hizo un brindis. Marcos estaba a su lado, sonriendo, con una copa en la mano. El alma de la fiesta, sabía hacerlo. En el coche, de vuelta a casa, dijo, te elogiaban porque tienen miedo de decir la verdad. ¿No ves cómo se tensan cuando estás cerca? Todas esas sonrisas no son respeto, son autodefensa. Lucía conducía, mirando la carretera. De acuerdo, dijo. No un no, te equivocas. No un cómo puedes. Simplemente de acuerdo. Porque era imposible discutir eso. No se puede refutar la interpretación ajena de las sonrisas ajenas. No se puede demostrar que la gente sonríe sinceramente. Y él lo sabía. Recordó esa noche no porque fuera peor que otras, fue como las demás. Y precisamente por eso la recordó cuando se dio cuenta de que como las demás se había convertido en la norma. Los servicios sociales entrevistaron a Marta por separado de sus padres. Lucía llevó a su hija al edificio del servicio. Un edificio gris de 5 plantas en el centro, un tablón de anuncios en el vestíbulo, una inspectora con un traje modesto. Le explicó a Marta que solo iban a hablar. Nada grave, solo hablar. Marta asintió con la actitud de alguien a quien no hace falta explicarle que no hay nada grave. Lucía esperó en el pasillo, en una silla de plástico, durante 40 minutos. Luego la puerta se abrió. Salió la inspectora. Su expresión era profesional, neutra. Detrás de ella, Marta con su bloc de dibujo bajo el brazo, que llevaba a todas partes las últimas semanas. Su hija es una niña muy reflexiva, dijo la inspectora. Lucía miró a Marta. Marta miró a su madre. Había un cactus en la mesa, informó Marta, igual que el del tío Andrés. ¿Qué tal?, preguntó Lucía. Normal. La señora me preguntó varias cosas. Yo respondí. Salieron a la calle. Lucía no preguntó qué le habían preguntado exactamente ni qué había respondido. Lo sabía. Si Marta quería contarlo, lo haría por sí misma. Marta lo contó en el coche unos minutos después. Con calma, como quien cuenta algo no muy interesante. Me preguntó con quién quiero vivir. Le dije que contigo. Me preguntó por qué. ¿Y? Pensé un poco, y luego le dije, porque mamá siempre sabe dónde estoy, y papá a veces se olvida de que existo. Lucía miraba la carretera. Marta añadió, la señora lo apuntó todo. Eso está bien, dijo Lucía. Lo sé, asintió Marta, y abrió su bloc. Fueron a casa en silencio. Marta dibujaba. Lucía veía de reojo cómo se movía el lápiz. Algo anguloso, hogareño, con tilos en la ventana. No preguntó qué era. Simplemente conducía y pensaba de dónde sacaba una niña de 9 años tanta dignidad silenciosa. Quizás los niños absorben lo que ven cada día. Y Marta veía a su madre cada día. Paralelamente al juicio, la vida continuaba. Y eso era importante, porque la vida no iba a esperar. El primer sábado después de la mudanza, pintaron juntas las paredes de la habitación de Marta. La hija eligió el color durante mucho tiempo, de pie frente al muestrario en la tienda de bricolaje, estudiándolo con la seriedad que normalmente se aplica a las cosas realmente importantes. Dijo finalmente, verde, como la hierba. Marta cogió la tarjeta con la muestra, pero no muy brillante, uno que sea tranquilo. Pintaron las dos, Lucía con un rodillo grande, Marta con un pincel pequeño para las esquinas y el rodapié. Marta trabajaba con esmero, sacando la lengua. A mitad de la segunda pared, le apareció una raya verde en la nariz. No se dio cuenta. Siguió pintando. Lucía la vio. No dijo nada. Solo miró a su hija un segundo y pensó que hacía mucho tiempo que no tenía una hora tan tranquila y agradable. La semana siguiente cerró el asunto del director comercial. Pilar encontró a la candidata. Olga Tarazona, 43 años. 15 años en el comercio mayorista y minorista.
los últimos 6 en una red similar en una comunidad autónoma vecina. Se fue de allí por voluntad propia, con buenas recomendaciones. Lucía se reunió con ella más de una vez, hablaron durante hora y media. Al final de la conversación, se dio cuenta. Era exactamente la persona que necesitaba. Sin palabras de más, sin ambiciones vacías, con experiencia concreta e ideas concretas, Olga empezó a trabajar a principios de mes. 4 semanas después, Pilar puso delante de Lucía un resumen de los indicadores. La miró, no dijo nada, simplemente lo dejó y se fue a la ventana. Lucía leyó las cifras, los mejores resultados en 2 años en los 3 puntos de venta. Pili la lamó. Pilar se dio la vuelta. ¿Entiendes lo que esto significa? Lo entiendo, dijo Pilar. Sonrió brevemente, a su manera. ¿Y tú lo entiendes? Lucía miraba las cifras. Lo entendía. La vista sobre las deudas se fijó un mes después de la primera audiencia. Para entonces, el análisis financiero estaba completo. Una carpeta encuadernada, 22 páginas, tablas, un esquema del movimiento de fondos, el informe del analista. Andrés entregó una copia al tribunal con antelación, dentro del plazo establecido. Marcos acudió a la vista con un traje gris, el mismo que llevaba en el aniversario. Lucía se dio cuenta de inmediato. El borde gastado de la solapa derecha, que antes no llamaba la atención, ahora era visible. Había adelgazado, un poco, pero se notaba. Se mantenía erguido, pero en esa rectitud ahora había algo forzado. Benítez estaba sentado a su lado, ya no tan ruidoso como en la primera vista. Evidentemente había visto los materiales del análisis o se imaginaba lo que contenían. La jueza leía las conclusiones en voz alta, con voz monótona, sin entonación, solo hechos. 3 créditos, importes, fechas, destino de los fondos, transferencias a particulares, transacciones en sitios de juegos de azar. Conclusión del analista. Los fondos se gastaron en necesidades personales de uno de los cónyuges, no relacionadas con las necesidades de la familia. En la sala había silencio. Marcos palideció, lenta, casi imperceptiblemente, como palidecen las personas a las que se les hunde bajo los pies lo que consideraban sólido. Benítez se inclinó hacia él. Le susurró algo rápido, en voz baja. Marcos escuchaba sin moverse, luego se apartó bruscamente. Un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero Lucía lo vio. Era un hombre que se había dado cuenta de que se había quedado solo. Lo miraba desde el otro lado de la sala, a través de las sillas de plástico baratas, a través de la luz fluorescente, a través de 7 años, a través de todo. Esperaba sentir rabia, o triunfo, o al menos alivio, algo agudo que debería haber llegado en ese momento. No encontró nada de eso. Solo había claridad, la que llega cuando la niebla por fin se disipa, y se ve que detrás no había nada terrible, solo un espacio vacío. La jueza pasó la última página del informe, lo dejó a un lado. La próxima vista en 3 semanas, dijo. Las partes prepararán sus conclusiones finales. Todos se levantaron. Lucía cogió el bolso, salió la primera, sin prisas, sin mirar atrás. En el pasillo, Andrés la alcanzó, caminó a su lado. Ha ido bien, dijo en voz baja. Sí, asintió ella. Fuera hacía sol, inesperado para esa época del año, generoso y sin previo aviso. Lucía se detuvo en la escalinata, levantó la cara, cerró los ojos un segundo. Detrás de ella, las puertas del juzgado se cerraron de golpe. No se dio la vuelta. La sentencia se leyó al final de un día de trabajo normal, de forma rutinaria, como se lee todo lo que ya está decidido, y ahora simplemente recibe una forma oficial. La jueza hablaba con calma, sin entonación. Lucía escuchaba y seguía cada punto. No porque dudara, sino porque estaba acostumbrada a llevar los asuntos hasta el final con total atención, sin relajarse antes de tiempo. El apartamento en el que vivía ahora, su propiedad personal, adquirido antes del matrimonio, no estaba sujeto a reparto. El automóvil, adquirido con fondos privativos de la demandante, cuyo origen estaba documentado, propiedad personal. El negocio, registrado antes del matrimonio. El demandado era un trabajador por cuenta ajena, no socio, no partícipe. No existían fundamentos para reconocerlo como bien ganancial. La hija menor, Marta. Su lugar de residencia se determina con la madre. El padre tiene derecho a un régimen de visitas según el calendario aprobado por el tribunal. Las obligaciones de deuda por los 3 contratos de crédito son una obligación personal del demandado, contraída sin el consentimiento notarial de la cónyuge. Los fondos no se gastaron en las necesidades de la familia. No están sujetas a reparto. Benítez tomaba notas. Marcos estaba sentado inmóvil. Andrés, junto a Lucía,
Hacía anotaciones en su cuaderno, concentrado. Cuando la jueza terminó, él cerró el cuaderno y miró a su clienta. Lucía asintió una vez, brevemente. Ya está. Marcos Balbuena salió de la sala con la espalda recta y la mirada de un hombre que no se permitiría derrumbarse en público. El piso de su abuelo seguía siendo suyo, lo único que le quedaba. Y deudas de más de 20,000 euros. Y ningún trabajo. Lucía no lo miró irse. Benítez presentó un recurso de apelación un mes después, la última herramienta que le quedaba. El Tribunal de Segunda Instancia revisó el caso más rápido de lo habitual. Andrés preparó la oposición. Con calma, sin dramatismos innecesarios, solo documentos y ley. La sentencia de primera instancia se mantuvo, sin cambios. Andrés llamó a Lucía el día que llegó la resolución. Apelación desestimada, dijo. Todo sigue en firme. Gracias, Andrés. De nada. Ha sido usted muy fuerte. Colgó el teléfono, se quedó sentada un minuto, simplemente sentada en su escritorio, mirando el contrato de alquiler del nuevo local para la cuarta tienda, que reposaba frente a ella esperando su firma. Cogió el bolígrafo, firmó. La vida seguía adelante. Luego empezaron otras cosas, silenciosas, no oficiales, sin papeles judiciales. Varios conocidos en común empezaron a recibir llamadas. Marcos llamaba, hablaba largo y tendido, explicaba qué clase de persona era en realidad Lucía, cómo se lo había quitado todo y lo había abandonado, lo imposible que era vivir con ella. Algunos de los que llamaba se lo contaban a Lucía. Unos con compasión, otros simplemente como información. Ella escuchaba, daba las gracias, no comentaba. Luego aparecieron publicaciones en redes sociales, anónimas, pero escritas de tal manera que todos los que los conocían a ambos entendían de quién se trataba. Insinuaciones sobre mujeres que usan a sus maridos y los desechan, sobre negocios construidos con el trabajo de otros. Varias personas le enviaron capturas de pantalla. Lucía las miraba brevemente, sin especial interés, y guardaba el teléfono. Antonio Gil la llamó un miércoles por la mañana. Era uno de sus socios comerciales, un hombre serio. Llevaban 10 años trabajando juntos. Estaba entre los 32 invitados de aquel aniversario. Lucía empezó, y por ese comienzo ella ya sabía de qué iba la conversación. He oído algunas cosas diversas, y quería, aclararlas. Antonio, dijo ella con calma, me conoces desde hace 10 años. ¿A él lo conoces desde hace un año? Quizás un poco más. Saca tus propias conclusiones. Pausa. Sí, dijo Antonio, tienes razón. Al día siguiente volvió a llamar. He sacado mis conclusiones, dijo. ¿Cuándo firmamos lo del nuevo almacén? El viernes. ¿Sí te viene bien? ¿Me viene bien? Lucía colgó y pensó que la reputación es algo que se construye durante años de trabajo silencioso y honesto. Una voz al teléfono no destruirá lo que se ha construido en 10 años. Ana María la llamó ella misma. Le pidió que se vieran. Su voz era serena, pero se notaba un esfuerzo. Lucía aceptó. Quedaron en un lugar neutral, una pequeña cafetería en el centro, donde ninguna de las dos había estado antes. Su suegra llegó antes. Lucía la vio a través de la puerta de cristal desde la calle. Una mujer mayor, de espalda recta, con un abrigo oscuro y un bolso sobre las rodillas, sentada mirando la taza de té que tenía delante. Lucía entró. Se saludaron con cierta rigidez. ¿Cómo se saludan las personas que antes eran cercanas por las circunstancias y ahora no saben qué las une? Ana María esperó a que Lucía se sentara, luego habló, no de inmediato. Primero guardó silencio, como si revisara las palabras una última vez antes de pronunciarlas. Yo lo sabía, Lucía, lo sabía desde hace mucho. He intentado arreglarlo toda mi vida y no he podido. También es culpa mía que las cosas hayan salido así. Perdóname por haber callado. Lucía la miró. Frente a ella estaba sentada una mujer, no joven, que había criado a un hombre que la había estado destruyendo lentamente durante los últimos 7 años. Lo había criado, lo sabía y había callado. ¿Por qué había callado? ¿Por amor a su hijo? ¿Por vergüenza? ¿Por la esperanza de que se arreglara solo? No importaba. Había callado. Lucía buscó dentro de sí algo agudo, un reproche que quisiera expresar o un frío demasiado tarde, pero no encontró ni lo uno ni lo otro. Solo cansancio, sereno, sin malicia, el que queda cuando todo ha pasado y no hay nada que discutir. Marta la seguirá viendo, dijo finalmente. ¿Se lo prometo? Ana María cerró los ojos un segundo. Los abrió. En su rostro había algo que no se podía nombrar con precisión. No alivio, no alegría, sino algo más silencioso. Gratitud, quizás, la que llega cuando no la esperas. Terminaron su té,
Hablaron de Marta, de cómo dibuja, de que eligió el color verde para su habitación, de cómo responde con seriedad a las preguntas serias. Ana María escuchaba y sonreía. Rara vez, pero de verdad. Al despedirse en la puerta de la cafetería, no se abrazaron, solo asintieron la una a la otra con respeto, como asienten las personas que han vivido lo mismo desde lados diferentes. El primer encuentro oficial de Marta con su padre fue un domingo. Un lugar neutral, una cafetería infantil en el centro que Lucía eligió a propósito. Ruidosa, concurrida, nadie se sentiría observado. Llevó a Marta a las 12, como habían acordado. Marcos ya estaba allí, esperando en la entrada, no dentro. Había cambiado, más delgado, se notaba incluso con el abrigo. Más silencioso, no con ese silencio que sabía usar como herramienta, sino con otro, real, en el que no había más que cansancio. La sonrisa habitual, amplia, con un toque ronco, esa con la que sabía llenar el espacio, no apareció. En su lugar había algo más simple y más desamparado. Hola, Marta dijo. Hola, papá, respondió Marta. Con calma, sin alegría y sin frialdad, cómo se saluda a alguien a quien se conoce, pero hace tiempo que no se ve y no se ha echado especialmente de menos. Lucía se apartó. Encontró una mesa junto a la ventana. Pidió un café. Sacó el teléfono. No los observaba a propósito, pero los veía de vez en cuando por el rabillo del ojo. Marcos decía algo. Marta escuchaba. A veces respondía. Una vez se rió, brevemente, por algo concreto. Pasaron 3 horas. Cuando Lucía se acercó a recoger a su hija, Marcos se levantó. La miró rápidamente, sin exigencia y sin rencor, y apartó la vista. Gracias, dijo. No estaba claro a quién, si a ella o simplemente al aire. Lucía asintió, tomó a Marta de la mano y salieron. En el coche, Marta guardó silencio durante varios minutos, mirando por la ventanilla, pensando en sus cosas. Luego dijo, «Mamá, ¿papá ha dicho que me echa de menos?» Pausa. «¿Y tú qué le has dicho?», preguntó Lucía. «Le he dicho que ya lo sé». Lucía miraba la carretera, pensando que la niña tenía 9 años y una sabiduría que algunos adultos nunca alcanzan. Quizás simplemente había estado observando, simplemente mirando todo este tiempo desde que nació y entendiendo algo que no se puede entender con palabras. En casa, Marta se fue directa a su cuarto a dibujar. Lucía puso la tetera y se quedó junto a la ventana mientras servía. Su madre, Nina, llegó 2 semanas después de que todo terminara. Lucía la recogió en la estación. Su madre bajó con una pequeña maleta y su abrigo de siempre, con la actitud de quien viene de visita sin más, y no porque su hija acabara de pasar por un juicio, un divorcio y 7 años de lenta destrucción. Marta abrazó a su abuela corriendo, con fuerza, con ese sonido característico que hacen las abuelas en esos abrazos. Nina se rió, cogió a su nieta de la mano y caminaron las 3 hacia el coche. Por la noche, cuando Marta se durmió, su madre recorrió el apartamento, despacio, tocando las cosas, mirando por las ventanas. Lucía la observaba desde la cocina. Nina entró en la habitación de Marta, se quedó un rato, salió, fue al salón, pasó la mano por el alféizar, luego fue a la cocina y se sentó. Estuvieron en silencio. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo su madre finalmente. Que no estás enfadada. Nina la miraba atentamente, como solo las madres miran, transparentemente, sin esfuerzo. Esperaba que lo estuvieras, al menos un poco, aunque fuera de fondo. Pero tú construyes. Lucía pensó en ello. La rabia requiere energía, dijo. Tengo cosas más importantes que hacer. No es eso, negó su madre con la cabeza. No hablo de ahorrar fuerzas. Hablo de que has elegido una dirección, ni hacia atrás, ni hacia los lados, hacia adelante. No todo el mundo sabe hacer eso. Lucía miró la taza que tenía delante. Tú me enseñaste a hacerlo, dijo. Nina no respondió, solo cubrió su mano con la suya por un segundo, y luego la retiró. Fue suficiente. Lucía pensó después, durante mucho tiempo, en lo que su madre había dicho. Tú construyes. Sí, construye. Siempre había construido. Era lo único que sabía hacer desde niña cuando quería algo. No esperar, no quejarse, sino cogerlo y construirlo. Construyó un negocio, está construyendo un hogar para Marta y a sí misma también probablemente la está construyendo, aunque eso es más difícil porque el material es impredecible. Pidió cita con una psicóloga ella misma, no porque se lo aconsejaran, no porque estuviera muy mal, sino porque quería entender, no entender a Marcos, él era comprensible. Hacía tiempo que era comprensible, entenderse a sí misma. ¿Qué había exactamente en ella que permitió que esto durara 7 años? ¿Dónde estaba el momento en que tenía que haberse detenido
y por qué no lo vio, o lo vio y aún así siguió adelante. La psicóloga, Marina, una mujer de unos 40 años con una voz suave y la habilidad de hacer preguntas que se te quedaban dentro y no te soltaban durante días, recibía en una pequeña consulta. Un sillón, buena iluminación, por la ventana un patio con árboles. En la primera sesión Lucía habló mucho y con fluidez. Hechos, cronologías, conclusiones. Marina escuchaba. Y luego preguntó, ¿cuándo se dio cuenta de que quería irse? Andrés dijo que lo decidí hace 3 años, solo que no lo sabía. ¿Y usted qué piensa? Lucía se detuvo. Antes dijo lentamente, mucho antes. Quizás cuando no vino al parto. Quizás cuando llamó a mi negocio tiendecita de juguete delante de los invitados. Quizás cuando dijo que se casó por obligación. Pausa. No me fui porque me convencí a mí misma de que se podía arreglar. ¿Se podía arreglar? No, no estaba roto. Estaba construido así, exactamente así. En la tercera sesión, Marina preguntó, ¿tenía miedo a la soledad? Lucía iba a responder rápidamente, no, soy una persona independiente, estoy acostumbrada a arreglármelas. Y no respondió. Mantuvo la pregunta dentro, le dio vueltas. Sí, dijo finalmente, tenía miedo. ¿A qué exactamente le tenía miedo? Llevó esa pregunta consigo varios días. La respondía en el coche, en la oficina, por la noche, no en voz alta, para sí misma, probando diferentes opciones y sintiendo que no eran del todo precisas, hasta que encontró la que sí lo era. No temía a la soledad como tal. Sabía estar sola, lo había sabido toda su vida. Temía otra cosa, que sin un marido a su lado, resultaría que ella no era suficiente, que el negocio estaba bien, la hija estaba bien, pero ella sola, sin el papel de esposa, sin ser la mitad de alguien, no era suficiente, que necesitaba algo más, un punto de apoyo externo que confirmara, eres normal, estás completa, estás en tu sitio. Marcos no era ese punto de apoyo. Nunca lo fue. Pero mientras él estuvo a su lado, podía ignorar ese miedo. En la siguiente sesión, se lo dijo a Marina, lentamente, buscando las palabras una a una. La psicóloga escuchó y luego preguntó, ¿y ahora es suficiente? Lucía pensó un segundo. Estoy aprendiendo, dijo. ¿Es una respuesta honesta? Una noche, cuando Marta ya dormía y el apartamento se sumía en esa calma nocturna especial, no un silencio opresivo, sino pacífico, vivo, Lucía estaba sentada en un sillón junto a la ventana. Tras el cristal, los tilos estaban inmóviles. Una noche sin viento. Una farola en el patio dibujaba un círculo amarillo en el asfalto. Todo estaba muy tranquilo y muy ordinario. Abrió el portátil, buscó la carpeta con los materiales de la expansión. La cuarta tienda llevaba menos de un mes abierta, pero ya se veía que el barrio era bueno, había clientela, y Olga proponía empezar a pensar en una quinta para la primavera siguiente. Lucía abrió una hoja de cálculo. Empezó a esbozar cifras, alquiler, personal, logística, plazos. Se detuvo, miró la pantalla, luego cerró el portátil. No de un golpe, sino que lo cerró. Con cuidado, como se cierra la puerta de una habitación donde alguien duerme. Se reclinó en el sillón, miró por la ventana. Los tilos, la farola, el círculo amarillo en el asfalto. La noche tranquila. Esperó a que viniera algo. Ansiedad o un pensamiento inacabado o el deseo habitual de ocupar las manos y la cabeza en algo, porque un momento vacío siempre le parecía un momento perdido. Pero no hubo nada de eso. Simplemente estaba bien. Tranquila y bien, como cuando llevas mucho tiempo cargando algo pesado y por fin lo dejas. Por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Simplemente estar sentada junto a la ventana en su apartamento, mientras su hija dormía en la habitación de paredes verdes, y mirar los tilos que llevaban allí desde que ella misma era pequeña y venía a visitar a su abuela con la mochila y las zapatillas sin atar. Entonces no sabía valorar esos momentos. Ahora sí. La conferencia se celebraba en la capital, en el salón de un hotel con pausas para el café y carteles de patrocinadores a lo largo de las paredes. Lucía intervenía por la mañana en la sección de pequeñas y medianas empresas. Habló sin un texto preparado, simplemente contó cómo fue la primera tienda, la segunda, la tercera, la cuarta, los errores que cometió, las decisiones que resultaron acertadas, el momento en que estuvo a punto de rendirse y lo que la detuvo. No habló directamente del divorcio, solo de pasada, con palabras generales, sin nombres ni detalles, pero la gente que ha pasado por algo similar sabe leer entre líneas. En la sala había un silencio de esa calidad
que se produce cuando se escucha de verdad. Después de su intervención, se le acercó una joven de unos 28 años con un portátil bajo el brazo y esa expresión particular que tienen las personas cuando van a preguntar algo importante, pero aún no han decidido cómo formularlo. ¿Un minuto?, preguntó. Claro, quiero montar mi propio negocio. Llevo mucho tiempo queriendo. Tengo una idea, conozco el mercado, estoy dispuesta a trabajar. Se detuvo. Pero mi marido dice que es una tontería, que no entiendo nada de negocios, que voy a fracasar, que es mejor tener un trabajo estable. Lucía la miró, joven, ojos inteligentes, los dedos apretados sobre el portátil, lo sujetaba con fuerza, como se sujeta aquello que se teme perder. ¿Desde cuándo le dice eso?, preguntó Lucía. 2 años, desde la primera vez que hablé de ello. ¿Y en 2 años ha cambiado algo en sus argumentos? La mujer se lo pensó. No, son los mismos. Entonces, dijo Lucía con calma, no son argumentos, es una postura. Pausa. La diferencia es que los argumentos se pueden analizar y verificar. Una postura no. La postura no es sobre su negocio, es sobre otra cosa. La mujer guardó silencio un segundo, luego asintió. Lentamente, como asiente quien oye lo que sabía desde hace tiempo, pero no se permitía saber. Gracias, dijo. Mucha suerte, respondió Lucía. La vio alejarse, cruzar la sala un poco más rápido de cómo se había acercado a ella. Algo en su forma de andar había cambiado. Algo pequeño, apenas perceptible, como si alguien hubiera enderezado un poco los hombros. Se enteraba de cosas sobre Marcos por diferentes personas. No porque lo buscara, simplemente la ciudad es pequeña y al final todo se sabe. Las entidades de microcréditos lo llevaron a juicio. Primero una, luego la otra. La deuda con los intereses para entonces había crecido tanto que el piso del abuelo fue embargado preventivamente por el juzgado. Se negaba a venderlo. El piso era lo último que le quedaba de la vida que consideraba suya por derecho. Se aferraba a él como se aferra uno a las cosas en las que espera encontrar lo que hace tiempo se fue. Encontró trabajo en una pequeña empresa mayorista como comercial. El sueldo era 3 veces menor que el que recibía con Lucía. No hablaba de ello en voz alta, pero quienes lo veían decían que parecía un hombre al que le costaba aceptar dónde había acabado. Fue a ver a Ana María varias veces, tarde, no en las mejores condiciones. Ella no le abría la puerta, le hablaba por el portero automático. Marcos, vete a casa, llámame mañana sobrio. A veces se iba de inmediato, a veces se quedaba un rato en el patio. A los encuentros con Marta iba de forma irregular, se saltaba uno de cada 3. A veces avisaba, a veces no. Lucía lo anotaba sin comentarios, simplemente registraba la fecha y el motivo en el teléfono, si se lo daban. Andrés decía que sería útil si en el futuro fuera necesario revisar el régimen de visitas. Marta se dio cuenta de las ausencias antes de que Lucía decidiera hablar de ello. Una tarde, estaban cenando. Marta comía despacio y miraba el plato. La niña levantó la cabeza y preguntó, «Mamá, ¿papá es una mala persona?» Lucía dejó la cuchara. Una larga pausa. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería encontrar la precisa. No la cómoda, no la defensiva. La precisa. «Papá es una persona infeliz», dijo finalmente. No es lo mismo. Marta pensó, masticaba, miraba a algún punto por encima de la mesa. ¿Y nosotras somos felices? Lucía miró a su hija, a ese rostro serio de 9 años, con pintura verde bajo una uña, que no se había limpiado del todo después de dibujar el día anterior. Estamos aprendiendo a ser felices, dijo. Es más difícil que simplemente serlo, pero más interesante. Marta lo pensó también. Vale, dijo. Entonces bien. Y volvió a su cena. El arquitecto se llamaba Pablo. Apareció en su vida por trabajo. Se lo recomendaron como alguien que entendía bien los espacios comerciales, sabía trabajar con distribuciones no estándar y no convertía las negociaciones técnicas en un teatro. Lucía se reunió con él para la reforma de la nueva tienda. Vieron el local, discutieron el concepto, hacía las preguntas correctas y tomaba notas precisas en su cuaderno. Después de la tercera reunión de trabajo, se quedaron más tiempo. Sin querer, simplemente la conversación no terminó con la parte laboral, bajaron a la cafetería del primer piso, tomaron un café. Hablaron otra hora ya no de distribución e iluminación, sino de la ciudad, de cómo cambia la arquitectura de los barrios residenciales, de que es una pena los edificios antiguos con molduras, pero nadie los restaura. Él no se imponía, ella no tenía prisa. Era un territorio nuevo para ella, no en el sentido de los hombres en general, sino en el sentido de cómo se puede hablar con una persona sin más, sin una cuenta oculta,
sin la sensación de que detrás de cada palabra hay algo que hay que interpretar correctamente. Simplemente una conversación, simplemente un café, simplemente interesante. Un día, Marta cogió su teléfono, buscando una foto suya para enseñársela a una amiga, y se topó con una foto que Lucía había hecho en una reunión en la obra. Pablo estaba de pie junto a la ventana, explicando algo, mirando a un lado. Tenía esa sonrisa que aparece cuando una persona habla de algo que realmente le gusta. ¿Quién es?, preguntó Marta. Un conocido. Me ayuda con la tienda. Sonríe de una forma graciosa, dijo Marta, examinando la foto, como si se le hubiera ocurrido algo. Sí, asintió Lucía. Marta le devolvió el teléfono y se fue a su cuarto. Una hora después, llamó a su madre para que viera un nuevo dibujo. Dibujaba casi todos los días. Los blocs se le acababan rápido. En esta hoja había 3 personas, 2 adultos y un niño. Los 3 miraban en la misma dirección, hacia adelante, más allá del borde del papel. Los 3 tenían sonrisas, no iguales, diferentes, cada una la suya, pero todas de verdad. Lucía miró el dibujo más tiempo de lo habitual. «Qué bonito», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Marta, y pasó la página. Se encontraron por casualidad, en el pequeño supermercado de al lado de casa. Entraba allí muy pocas veces, solo si necesitaba 1 o 2 cosas rápidamente. Esta vez, leche y pan. Ya estaba en la caja cuando lo vio por el rabillo del ojo junto al estante de las conservas. Marcos también la vio a ella casi al mismo tiempo, un segundo en el que ambos se dieron cuenta de que no había elección. Irse habría sido ridículo. Fingir no verse, también. Ella se acercó a él primero, simplemente porque la caja estaba en esa dirección y era el camino más corto. «Hola», dijo. «Hola». Estaban a 1,5 metros de distancia, junto al estante de los tomates en conserva, y era incómodo. La incomodidad de 2 personas que una vez compartieron una vida y ahora no saben cómo estar de pie uno al lado del otro en una tienda, había cambiado más de lo que había visto en el juicio. Había envejecido no como se envejece con el tiempo, sino como se envejece por el cansancio. Algo se había apagado en su rostro, algo se había perdido en su postura. Una bolsa de la compra en la mano, normal, de plástico. Se veía que había poco dentro. El silencio se prolongó unos segundos, extraños, porque antes él nunca callaba, siempre encontraba una palabra, siempre sabía cómo llenar una pausa. «Tienes buen aspecto», dijo finalmente, en voz baja, sin su ímpetu habitual, simplemente una constatación. Lucía asintió. «He oído que te va todo bien. La 4ª tienda, dicen». «Sí», arrugaba la bolsa en las manos, una manía que ella conocía. Lo hacía cuando no sabía dónde poner las manos. Antes le irritaba, ahora simplemente lo notó. No debería haber dicho lo que dije. Voz serena, sin dramatismo. En el aniversario, ella lo miró, esperaba sentir algo. ¿Triunfo o un cansado por fin? ¿O el deseo de decirle todo lo que no había dicho en 7 años? No había nada de eso. Solo había un hombre junto a un estante de conservas que una vez fue parte de su vida y ahora se había convertido en... No, no asintió ella. «No deberías haberlo hecho. Perdona». Pausa. «Está bien», dijo ella. «No un todo está bien. No un hace tiempo que te perdoné. No un no pienses en ello. Simplemente está bien». Una palabra que cierra una puerta con cuidado, sin un portazo. Se separaron. Él hacia las cajas, ella hacia la salida. Lucía caminaba y pensaba, y ya está. 7 años, un juicio, una noche, con un cuaderno y columnas, los tilos en un nuevo patio, paredes verdes en la habitación de Marta, los mejores resultados en 2 años, una psicóloga con un cactus en el alféizar, un dibujo con 3 sonrisas y un hombre junto a un estante de conservas al que le dijo «está bien» y siguió adelante. Salió a la calle. Olía a otoño, a hojas, a aire frío, ese olor especial que solo hay a principios de octubre y nunca más. Se quedó un segundo de pie, con la cara al viento, y se fue a casa. Encontró el diario por casualidad. Estaba ordenando el altillo en busca de la ropa de invierno de Marta y se topó con una caja de zapatos donde guardaba papeles viejos. Un cuaderno de cuadrícula, la tapa descolorida, las esquinas gastadas, abrió al azar. La letra de la joven Lucía, rápida, inclinada, a veces ilegible. Aquella Lucía tenía 22 años, acababa de firmar el contrato de alquiler de la primera tienda y no dormía por el miedo y la emoción a la vez. Las líneas de la página hablaban precisamente de eso. Seguramente no saldrá nada, pero no puedo no intentarlo. Me gustaría que alguien me dijera, saldrá bien, confío en ti. Pero no hay nadie a quien decírselo, así que tengo que confiar yo misma. Lucía estaba sentada en el suelo del altillo, con el cuaderno en las manos, leyendo. Aquella chica de 22 años tenía miedo de todo.
de que no saliera bien, de no ser lo suficientemente lista para ello, de que el mercado no la aceptara, de que el primer proveedor la engañara, de que simplemente no fuera suficiente. Simplemente no suficiente. Esa expresión aparecía varias veces en diferentes páginas. Lucía cerró el cuaderno. No le escribió una respuesta a aquella chica. No lo hizo. Hay cosas que no necesitan palabras. Aquella chica lo consiguió, y esa era la única respuesta que tenía sentido. Todo lo que había querido construir lo había construido, solo que no como se lo imaginaba a los 22. De otra manera, más complicada, con rodeos y desvíos, con cosas que tuvo que destruir antes de volver a construir, pero lo construyó. Guardó el cuaderno de nuevo en la caja, cerró el altillo, encontró la ropa de invierno de Marta. Un domingo por la mañana amaneció con sol, inesperado para esa época del año, generoso, bajo, como solo es el sol de otoño, dorado y un poco culpable por irse pronto. Marta se despertó antes que su madre. Le pasaba los fines de semana, cuando no había colegio y podía levantarse cuando quisiera, no cuando debía. Lucía oyó sus pasos en la cocina, luego el ruido de los cajones al abrirse. ¡Mamá!, gritó Marta. ¡Vamos a hacer tortitas! Voy, respondió Lucía. Hicieron las tortitas juntas. Lucía preparaba la masa. Marta estaba a su lado y supervisaba con aire de controladora a la que se le ha confiado verificar la calidad en cada etapa. Cuando la masa estuvo lista, Marta exigió darles la vuelta ella misma. «Se te van a caer», observó Lucía. «No se me caen, estoy aprendiendo». Era un argumento de peso. La primera tortita salió torcida. Un borde más grueso que el otro, el centro un poco arrugado. Pero le dio la vuelta y cayó entera en la sartén sin romperse. Marta la miraba con la seriedad con la que se mira el resultado de un trabajo importante. «Casi perfecta», dijo. Lucía se rió. No educadamente, sin contenerse, de verdad, por la sorpresa, y porque era exactamente así de gracioso y así de preciso a la vez. Casi perfecta. Una tortita torcida, entera y caliente, y una niña con una espátula en la mano, absolutamente satisfecha con el resultado. Fuera estaban los tilos. El sol llegaba a las ramas más bajas y las encendía con un oro lento. En el patio, alguien paseaba un perro. Corría en círculos sobre las hojas caídas con tanto entusiasmo, como si las hojas acabaran de ser inventadas especialmente para él. Una mañana de domingo normal, una tortita torcida, risas en la cocina, los tilos en la ventana, un sol que pronto se irá, pero que por ahora está aquí. Justo lo que Lucía Menéndez no sabía que soñaba, y por eso no lo buscaba. Y se encontró solo, mientras ella estaba ocupada con otras cosas, construyendo, defendiendo, soltando, aprendiendo a sentarse junto a la ventana y no abrir el portátil. Lucía Menéndez no consiguió lo que quería en su 38º cumpleaños. El brindis que esperaba no se produjo. Se produjo otra cosa. Y esa otra cosa, por extraño que parezca, resultó ser un regalo. Cruel, envuelto toscamente, sin lazo, pero un regalo. Le dio lo que ella no se atrevía a tomar por sí misma. Permiso para detenerse, mirar a su alrededor y finalmente hacerse la pregunta que había estado posponiendo durante 7 años. ¿Quién era ella sin él? La respuesta fue inesperada, no porque fuera complicada, sino porque era simple. Resultó ser ella misma. La misma, con un negocio en 4 ciudades, con una hija que dibuja gente con sonrisas, con una madre que la ve por dentro, con tilos tras la ventana y tortitas torcidas los domingos. La misma chica del diario de cuadrícula que escribió «No hay nadie a quien decírselo, así que tengo que confiar yo misma». Y resultó que tenía razón. Confió y construyó y resistió. Simplemente ella misma. Y como se vio, eso era más que suficiente. Gracias por escuchar hasta el final. Si la historia te ha parecido interesante, suscríbete al canal y dale a me gusta para no perderte nuevos videos.